Mi nombre es Johnny y esto es Despierta tu Espíritu. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar nuevamente en su canal Despierta tu Espíritu. Y el día de hoy tenemos a un invitado con un tremendo tema, un tema muy profundo que vamos a estar hablando. Y es que en la vida, en la actualidad en la que vivimos, hay batallas que no se ven, hay pensamientos que no son de nosotros y hay cansancio, cargas que no se van con descanso. Y esta es la realidad de que todos enfrentamos una cierta batalla espiritual que tal vez no vemos. La Biblia nos revela que hay un mundo visible y un mundo espiritual. Y realmente estamos aquí porque la Biblia también nos enseña que no estamos solos, que no estamos desamparados, que el Señor nos ha dado unas armas con cual defendernos y que peleamos desde un punto de victoria. Y es un honor y un placer tener con nosotros en este canal a mi hermano José Manzano, que nos va a traer un pequeño estudio de lo que es la batalla espiritual que todos enfrentamos. Es un honor y un placer tenerte aquí en mi canal. Que el Señor te siga bendiciendo. Hermano, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Y creo que, como decía, la batalla más fuerte que tenemos como creyentes es en lo espiritual, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en lo externo, en lo visual, pero la batalla interna, a veces con uno mismo o en el ramo espiritual, es lo que le da la victoria al creyente. Y es un tema muy, muy bonito, el de la armadura de Dios, que vamos a estar platicando Amén. este día. Así es. Por favor, quédense con nosotros. Es un tema que va a ser de bendición y sin más, vamos a entrar al tema. Amén. Si quiere, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para leer la palabra de Dios y darle fluidez al tema. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Padre Santo, Sí, de a través de este medio, Señor, alcanzar las vidas, Padre Santo, tocar corazones, Padre Celestial, y que seas tú, Señor, a través de nosotros dos, Padre Santísimo, hablando al corazón del necesitado, Padre. Ponemos en esta hora este tema, la armadura de Dios, Padre Santo, para que seas tú, Señor, utilizándonos, Padre Celestial, y que podamos compartir, Señor Jesús, de lo que tú nos das a través de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Y bueno, primero, obviamente, gracias otra vez por la invitación. Creo que para tener un contexto, a mí siempre que me dan la oportunidad de predicar, me gusta como dar un poquito del contexto de lo que vamos a hablar. Y creo que para irlo desglosando bien, estaría bien leer los pasajes, el pasaje bíblico que Amén. vamos a compartir, para que también el que nos está viendo y escuchando pueda tenerlo pues ahí a la mano. Y sin más, si me lo permite, voy a leer el pasaje bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Creo que obviamente aquí Pablo, el apóstol Pablo, ya es la última carta que le escribe a la iglesia de Éfeso, y creo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Es un tema o un pasaje bíblico tan enriquecedor para nosotros como creyentes de todas las edades, porque eh, muchas veces podemos decir que ciertas porciones bíblicas eh, ayudan o son de beneficio para cierto sector, para adultos, para mayores, ¿verdad? Pero esto va desde niños, jóvenes, ancianos. Cada uno de nosotros como creyentes pasamos y tenemos distintas batallas, distintos problemas eh, que a veces enfrentamos en silencio. Muchas veces los jóvenes, por ejemplo, enfrentan muchas de estas situaciones o problemas en silencio, en privado, por vergüenza, porque no saben cómo resolverlo. Incluso gente que ya lleva ciertos años en la iglesia y que siguen batallando con ciertas circunstancias. Entonces, la batalla espiritual no tiene ni género, no tiene edad, no hace la acepción, siempre va a estar en cada uno de nosotros. Los niños lo podemos ver bueno, ustedes que son papás, ¿verdad? El simple hecho de los cambios en las escuelas, las nuevas políticas, las nuevas formas de instruir a los niños desde pequeños. El enemigo en estos tiempos está intentando atacar al creyente, en este caso a los niños creyentes. Y este pasaje que nos entrega aquí Pablo, de la armadura de Dios, creo que lo dice la misma palabra, es una armadura, son armas que nos da la misma palabra de Dios para hacerle frente a las artimañas del enemigo, y que entendamos que salimos, como lo dijo usted, partimos desde un punto de victoria. Entendemos que no somos nosotros con nuestras propias fuerzas, sino que estamos utilizando las mismas herramientas que nos da ya Dios en su palabra para poder hacer batalla en este caso, a las artimañas del enemigo. Yo hablo y hablo, así es que No, cualquier cosa, sabe que, párenme. perdón por No, no. interrumpirte, es muy, curioso y es muy a la vez, sorprendente, Uh-huh. ¿verdad? En cómo la guerra espiritual no tiene, ahora sí como quien dice, no, lo acabas de decir, no tiene género, viene desde trascendente, desde pequeño hasta adulto, ¿verdad? Y es verdad, como lo estabas mencionando, en las escuelas, con las nuevas doctrinas que quieren imponerle a los niños, ¿verdad? Desde pequeños. Y es algo que lo estamos viviendo el día de hoy. Es muy importante, yo pienso, que nos afirmemos y leamos un poquito más, ¿verdad? Lo que es la escritura en sí, porque esto que nos acabas de leer es una instrucción, son instrucciones que tenemos, no debemos pasar por alto, sino que tenemos que sumergirnos y realmente ver qué es cada cosa y cómo funciona, para qué es y cómo la podemos utilizar y poner en práctica. Sí, justamente creo que a veces la misma rutina y las mismas prisas de la vida hacen que, bueno, en este caso estamos hablando del creyente, ¿verdad? Que nosotros como creyentes empecemos a dejar de un lado tanto leer la palabra, el escudriñarla, obviamente, el orar, el ayunar, el congregarnos en una iglesia. A veces nos empezamos a hacer nuestras propias ideas de que, bueno, lo hago a mi manera. Cuando empezamos a conducirnos de esa forma, pues va a ser muy ineficaz lo que nos está ofreciendo la palabra de Dios por nosotros mismos, ¿verdad? Claro, Y creo que aquí mismo, por ejemplo, empieza Pablo diciendo, fortaleceos en el Señor. Y a veces nuestro mismo día a día nos vamos debilitando por los problemas, por el estrés, por el trabajo, porque nos sentimos solos, porque nos desanimamos, porque alguien nos decepcionó. Esos son dardos que el enemigo ya empieza a darnos día a día. Por eso Pablo aquí empieza, antes de darnos esas seis herramientas o esas 6 partes de la armadura,
empieza Pablo diciendo, fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo nos fortalecemos? Como lo dice usted, leyendo la palabra de Dios, pasando tiempo con Él, buscando su rostro, haciendo tiempo de nuestros días. Todos tenemos distintas ocupaciones y el Señor, muchas veces decimos, el Señor entiende, pero qué mejor será que aunque Él entiende y ve que nosotros estamos haciendo ese tiempo para pasar con Él, con su espíritu, y fortaleceos en la palabra de Dios. Entonces, es muy interesante y ustedes cuando lo puedan volver a leer, darse el tiempo de volver a poner atención cuando Pablo dice fortaleceos en el Señor. En esa introducción que hace Pablo de presentar los distintos componentes de la armadura de Dios, hace hincapié o hace muy notorio el que nos dice, en este caso, vestidos de toda la armadura de Dios. Cuando incluye la palabra toda, pues ya nos está dando una declaración imperativa, es como una orden, ¿verdad? Es como diciéndonos, les conviene que utilicen o que se pongan, que se vistan de toda la armadura, porque muchas veces, vuelvo, tal vez lo hemos hecho, lo he hecho, o usted que nos está viendo lo ha hecho, que decidimos tomar solamente ciertas partes, ¿no? Bueno, hoy solamente con la espada o solamente con el yelmo o con ciertas cosas que sé que me van a beneficiar porque tal vez estoy fuerte en otras áreas, pero aquí es muy claro, para tener ese poder y para tener esa eficacia necesitamos estar cubiertos de toda la armadura de Dios. Es como cuando la vida del creyente no puede ser la misma si no oramos, si no ayudamos y si no escudriñamos la palabra de Dios. Las tres son igual de importantes para el crecimiento espiritual del creyente. No podemos simplemente orar y no leer la palabra de Dios o ayunar. No podemos solamente leer la palabra de Dios sin la oración y sin el ayuno. Son complementarios. Y en este caso, la armadura de Dios también es complementaria y es necesaria. Y lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, vamos recapitulando. Fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Hay que pasar ese tiempo vestidos de toda la armadura de Dios. Y entonces sí empieza Pablo a decirnos lo que mencionábamos hace un ratito. No peleamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda a todos nosotros como cristianos, como creyentes, vestidos de toda la armadura, porque no estamos contra algo visible. Muchas veces es cuando nosotros vemos algo, cuando lo podemos ver, cuando tenemos conocimiento de algo que nos puede hacer mal, podemos tener cierta idea de cómo combatirlo, de cómo o incluso darle la vuelta, de cómo sacar alguna ventaja, pero cuando es algo invisible, ¿cómo podemos saber cuál es el dardo? ¿Cómo podemos estar alerta siempre de cuál va a ser el dardo que el enemigo nos va a estar lanzando? Un día puede ser un dardo de desánimo, otro día puede ser algún dardo de contienda entre la familia, otro día puede ser algo en la salud, en la mente, en lo físico, en lo espiritual. Son distintas formas que el enemigo ataca. Y para eso Pablo, por eso, ¿verdad?, utilizando una metáfora de un soldado que va a la guerra, le da la importancia de decirnos en comparativa y visualmente por qué son importantes cada componente de esta armadura de Dios. Son 6, y si quiere vamos platicando uno por uno, pero empezando con el cinturón de la verdad, ¿verdad? El versículo 14 de ese capítulo 6 de Efesios empieza diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Parte de esta vestimenta del soldado, ¿verdad? Y hablando de tiempos de guerra antiguos, ese cinturón que ceñía la cintura, que se ceñía en la cintura, daba vuelta también por atrás de la espalda, por eso utiliza la palabra lomo, ¿verdad? Pero es básicamente en la espalda se ponía y se amarraba en la cintura. Esto era muy importante porque para un soldado, y hablando estrictamente del soldado que peleaba en la guerra, tener un cinturón firme hacía que la espada también estuviera en su lugar, porque si no se iba moviendo y se podía incluso tropezar, ¿verdad?, caer. Entonces, por eso es importante y lo vamos a ir viendo por qué
cada uno de estos componentes de la armadura se entrelazan entre sí, son necesarios, ¿verdad? Viéndolo desde la forma espiritual, tener el cinturón de la verdad, obviamente es conocer la verdad que la misma palabra nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, tener una vida conociendo qué es en lo que creemos, a quién hemos decidido seguir. No podemos simplemente escudarnos detrás de un título o de una denominación, por así decirlo, ¿verdad? Porque muchos pueden decir que creen en Dios, pero su forma de conducirse tal vez no es la que conforme a la palabra de Dios nos dice. En los tiempos en los que vivimos, y también siendo demasiado honesto, también hay ministros de Dios que se escudan o que utilizan una Biblia, pero no viven la verdad de Dios, ¿verdad? Lo hemos visto, no sé, en distintos lugares, donde es triste porque pues así como suben, lamentablemente bajan, ¿verdad? Porque obviamente no pueden siempre estar, no burlando, pero de una manera que no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros traemos ese cinturón de la verdad, donde sabemos a quién servimos, por qué servimos y a quién hemos decidido seguir, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, las demás partes o componentes de la armadura de Dios van a ir entrelazándose de una manera más efectiva. En el caso de los soldados era muy importante tener ese cinturón bien ceñido en la cintura, como le digo, para que la espada pudiera ir bien afirmada y bien afianzada en el lugar de la cintura. Ahora, tocando este tema, y mencionabas anteriormente que ciertos ministros, ¿verdad? Realmente no están cimentados o arraigados en esa verdad que es Cristo. ¿Cómo diferencias tú de un ministro que tal vez está haciendo palabra de hombre o está dando palabra de Dios? Creo que la principal diferencia es de un siervo, de un hijo de Dios, de un ministro, es cuando no le añaden ni le quitan nada a lo que la palabra de Dios dice. Muchas personas lamentablemente se van más por el conocimiento propio, por la emoción, por el querer llegarle a la emoción más que al corazón, ¿verdad? Mover las emociones o alborotar los sentimientos de las personas. Puede haber muchas personas, incluso gente que no conozca de Dios, puede llegar a los sentimientos, pero llegar y penetrar al corazón solamente la palabra de Dios, obviamente a través de los siervos. Y el Evangelio, la palabra de Dios, es uno solo que ya está escrito de principio a fin, ya está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Creo que nos empezamos a dar cuenta cuando un siervo, entre comillas, de Dios no está alineado con lo que la palabra de Dios dice, cuando le empieza a quitar o poner, cuando empieza a llevar una teoría que no es, que no nos regresa a Jesús. Creo que toda prédica, todo mensaje, todo lo que nosotros compartimos al mundo siempre debe de llevar ese mensaje a Jesús. Todo siempre, si usted lo ve y si nos ponemos a pensar cuando compartimos con alguien, terminamos hablando de Jesús, de la salvación, de lo que Él hace, de lo que Él hizo, del sacrificio. Regresa el tema de conversación a Jesús. Y muchas veces en estos tiempos específicamente, con la intención, en mi parecer, de tener lugares llenos de personas, pues no les interesa si el mensaje se va más por otro lado. Y no estoy hablando de alguna denominación o de de algo en específico, ¿verdad? Pero cuando no llega el mensaje al centro que es Jesús, ahí creo que tenemos que tener cuidado. Y no solamente esos ministros que se paran en altares, ¿verdad? Incluso nosotros cuando compartimos con quien sea en nuestra vida cotidiana, tenemos que estar seguros que todo mensaje que damos sí, ¿verdad? Todo lo que compartimos o queremos compartir de la palabra de Dios lleve a los pies de Cristo, porque esa es nuestra encomienda, ¿verdad? Como hijos de Dios, compartir las buenas nuevas. Y pues, ¿cuáles son las buenas nuevas? Pues que Jesús murió por nosotros y se sacrificó en esa cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo poder vivir una vida alineada a Dios. Es responsabilidad de nosotros entonces
todo lo que escuchemos, ¿verdad? Dentro de una iglesia o en algún lugar donde vayamos, filtrarlo con la palabra de Dios, que viene siendo la Biblia, ¿correcto? Eso creo que es lo más esencial de todo creyente, porque muchas veces nos podemos dejar guiar por el nombre de la persona, ¿verdad? Sabemos que no hay nadie perfecto. Incluso puede haber que en ocasiones algún versículo que se leyó fuera de contexto. Para eso nosotros tenemos nuestra Biblia, como dice usted, filtrarla, regresar, decir, bueno, esto no lo había visto así, ¿será que de verdad era así? Lo leemos. Por eso al principio decía, me gusta a mí a veces dar un poquito más de tu contexto para entender en los tiempos en los que estamos, en lo que nos están explicando esto. Pero la palabra filtrar que comentó es esencial, porque muchas veces nos creemos, bueno, mucha gente se cree cosas que no están en la palabra de Dios, dichos que se fueron compartiendo de boca en boca y que pensamos que están en la palabra de Dios y no es así. Hay uno que creo que lo conocemos todos y lo hemos escuchado en Vox Populi, como dicen por ahí, que dice, como dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré, y cosas así, son cosas que se van pasando de boca en Sí, boca claro. y que para algunas personas hasta se defienden con esos dichos y no están, No son no bíblicos. son bíblicos, no están en la palabra del Señor. Entonces, y eso es por la falta de filtrar lo que a veces escuchamos. Y puede ser a veces en una prédica en redes sociales, en YouTube, algún mensaje corto que a veces ahora son muy populares también en redes sociales, los mensajes de 1 minuto, ¿verdad? Que vemos ahí en Facebook, en Instagram, en TikTok, y que vemos que tienen muchos likes y muchos comentarios y decimos, bueno, pues esto tiene que ser verdad, ¿no? Hay que filtrar lo que estamos Hay que escuchando. filtrarlo. Dice la palabra de Dios, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Así es. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Ujú. Y Y nadie, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. es que es increíble porque cada pasaje o cada versículo que a veces se nos viene a la mente nos lleva a otro, Claro. que confirma lo que ya habíamos dicho, lo que habíamos leído, ¿verdad? Por eso es increíble y lo decía, todo lo que necesitamos para nuestra vida, para lo que pasó, para lo que estemos pasando y para lo que hemos de pasar, ya está escrito aquí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar toda la ayuda que necesitemos para cualquier situación. Um, si, si me lo permite, seguimos la segundo componente de la armadura, que en este caso es la coraza de justicia. Eh, la coraza de justicia, en este caso, para los soldados en tiempos de guerra, ¿verdad? En los tiempos en los que está haciendo la comparación Pablo, protegía el corazón junto con otros órganos que eran pues vitales para el cuerpo, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es lo que la rectitud de Cristo hace para cada uno de nosotros. Nos protege contra las acusaciones, contra todos los cargos, contra todas las difamaciones que el enemigo nos quiere traer. Y la justicia en este caso no se compone de obras buenas a veces que hacemos. La Biblia es clara cuando dice que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Esto usted lo puede encontrar en Romanos 3:10. Entonces, cuando hablamos de la coraza de justicia es proteger ese corazón que tenemos. Obviamente, como lo decía, hacía referencia a los órganos vitales, porque era muy importante en ese tiempo tener algo que cubriera la parte frontal del cuerpo, en este caso el pecho, ¿verdad? Que el área del estómago, porque ahí hay muchos órganos vitales. Entonces, pues obviamente era muy importante tener en este caso algo de acero, de metal, pero hablando en lo espiritual, y si la palabra nos dice en el mismo Proverbios que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, qué tan importante es el corazón del creyente y qué tan importante es mantener ese órgano en lo espiritual. Obviamente, en lo físico, uno de los órganos más importantes también el corazón, junto con el cerebro, todos importantes, pero sabemos cuando deja de latir un corazón, pues es muy difícil que siga la persona viviendo. Entonces es muy importante guardar nuestro corazón, guardar esa no inocencia, pero sí esa cercanía con el Señor, con el Espíritu Santo, con nuestro Padre.
Es increíble. Me parece que cuando de hecho hay algunas alabanzas que mismo lo dicen cuando, por ejemplo, hay una que dice, dame un nuevo corazón, un corazón que sea limpio como cristal, ¿verdad? Es increíble porque cuando nosotros estamos en los momentos más difíciles, nuestro corazón se derrama delante de la presencia de Dios. De ahí nacen los sentimientos que tenemos, también algunos malos, pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos entregamos a Él, cuando pasamos a un altar, cuando decimos ya no podemos más, yo siempre he creído que las lágrimas de hecho salen del corazón. Ya a la hora de sacarlas por los ojos, pues es simplemente porque un conducto, pero cuando cuando nos hemos equivocado, cuando simplemente estamos felices también, agradecidos, cuando, como lo decía, ya no podemos más, derramamos ese corazón delante de la presencia de Dios, nos quebrantamos delante de Él y Él lo vuelve a agarrar en pedacitos como esté, lo hace uno una vez más y nos lo entrega una vez más, un corazón conforme a Él. Entonces es muy importante que guardemos ese órgano tan vital, tanto en lo físico como en lo espiritual. El tercero es el calzado del Evangelio. En este caso, el calzado del Evangelio, nosotros sabemos, y lo mencionaba hace ratito, la importancia de compartir, ¿verdad? Las buenas nuevas de Jesucristo, todo lo que tiene que ver con el mensaje de Dios, la salvación. Hablando muy estrictamente con lo que los soldados en ese tiempo hacían, ellos pasaban por lugares rocosos, espinosos, ¿verdad? No, por valles, por lugares donde el tener un buen calzado podría significar la victoria o la derrota, porque si te lastimas un pie, ya no eres de tanta utilidad como soldado. En este caso, nosotros ir dando pasos firmes en el terreno espiritual, ganando almas al Señor. Por eso utilizar, ¿verdad? Habla de la palabra evangelio para nosotros en lo espiritual si ellos en lo físico iban ganando terreno, ¿verdad? Contra el enemigo, contra el adversario, contra el que estaban batallando, nosotros ahora en lo espiritual es no solamente quedarnos quietos, sino ir, aunque sean pasos pequeños, pero siempre avanzando en el ramo espiritual, ganando almas para el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiendo de la palabra de Dios con nuestros seres queridos, con aquellos que no lo conocen, con aquellos que tienen dudas, porque no sé si le ha pasado a usted o a quien nos está escuchando, algunas personas se acercan y bueno, ¿y ese Dios del que tú tanto hablas? ¿Cómo le harías? Siempre empiezan con alguna duda. Bueno, a mí me ha tocado algunas personas que tienen la duda. Y si nosotros no estamos preparados para compartir, o no tenemos que saber la teología interna de la palabra de Dios, ni fechas, simplemente un mensaje, simplemente nuestro testimonio, simplemente compartir de dónde Dios nos ha sacado, cómo Dios nos ha transformado, lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos ganando terreno, porque si no los ganamos nosotros para Dios, hay alguien que también va a querer ganarlos para su lado y es el enemigo. Entonces es muy importante ir bien vestidos con ese calzado del Evangelio para hacerle también más batalla al enemigo y que más gente siga conociendo de la palabra de Dios. Y es un punto muy importante porque en estos tiempos vemos que, que la gente ha perdido ese amor, esas ganas de llevar las buenas nuevas afuera. Prefieren quedarse simplemente sentados, escuchando un mensaje y con eso están conformes. Entonces, es necesario, ¿verdad? Que nos vistamos de esta armadura, que vayamos en el nombre de Jesús y que empecemos a arrebatar esas almas que están allá afuera. Es esencial y es un mandamiento. Jesús antes de ser levantado dijo, ir y hacer discípulos. Amén. Ir y predicar hasta los confines de la tierra. Se nos exhorta, se nos ha llamado a que hagamos esto. Y el enemigo es tan astuto y tan audaz
que muchas veces nos mete esa idea o ese pensamiento de conformalismo. Nos conformamos con ser parte de una iglesia, de un templo, de una célula, de un programa, y nos conformamos y nos sentimos a gusto simplemente escuchando. Exacto, porque creo que esa es otra palabra clave, ser muy conformistas, estar muy a gusto en nuestra zona de confort, estar ahí porque pensamos, bueno, alguien más ya lo está haciendo o seguro que la iglesia tiene a alguien encargado, porque pues si no, ¿verdad? Nos vamos pensando cosas. A veces por el que dirán, por la vergüenza. Yo siempre he creído, el no ya lo tenemos en cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? En este caso, si el no me refiero a el rechazo de alguien, pues ya está ahí. Vamos por el sí, vamos por el, bueno, está bien. Cuando le decimos, me permitiría orar por usted, cuando les preguntamos si han conocido a Jesús, si lo han aceptado como su Señor y Salvador, salir de esa zona de confort. Creo que en estos tiempos también, como dice, el estar simplemente ocupando un lugar nos hace pues estar dormidos. Y alguien dormido, pues sí, podemos estar recibiendo, pero ¿qué hacemos con lo que recibimos si no lo estamos compartiendo con alguien más? Bien o mal, los de nuestras cuatro paredes en nuestras congregaciones ya conocemos la palabra de Dios. Obviamente nos tenemos que seguir animando los unos a los otros, por algo nos congregamos y por algo también la palabra y el mismo Señor, ¿verdad? Nos anima a congregarnos en un lugar, pero hay personas que no conocen absolutamente nada, hay personas a las que no les ha llegado este mensaje de salvación, de esperanza, de amor, de paz, de justicia, y es necesario que lo hagamos nosotros, porque si somos la sal del mundo, si somos esos embajadores de las buenas nuevas, pues creo que sí sería bueno a veces examinarnos un poquito más y decir, bueno, ¿de qué forma estoy yo compartiendo el Evangelio con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis familiares o con la misma persona que a veces nos encontramos? Es muy importante y por obvias razones también lo está incluyendo el apóstol Pablo como parte de la armadura de Dios. Seguimos. Seguimos. Llevamos 3 ya, ¿verdad? El cuarto es el escudo de la fe. Creo que este es uno de todos son muy importantes, pero hablando específicamente y literalmente, cuando uno piensa en un escudo, uno piensa o se imagina a alguien protegiéndose de algo, ¿verdad? Que le viene en contra de uno mismo. El Efesios 6:16, como si lo sigue usted leyendo, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Empieza diciendo sobre todo, ¿verdad? Obviamente todos los componentes son importantes en la armadura de Dios, pero aquí incluye estas dos palabras que dice sobre todo. Tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando si usted se pone o si ustedes se ponen a investigar o a ver un poquito más en cuanto a los escudos en aquel tiempo con los soldados también traían una parte o estaban envueltos en cuero, porque el enemigo tenía una de las armas que utilizaban era literalmente lanzar dardos de fuego. Entonces el cuero era utilizado para apagar, literalmente como lo dice aquí, esos dardos de fuego o lanzas que el enemigo les mandaba. Entonces ponían el escudo y la parte de fuego con el que estaba cubierto hacía que esas lanzas o dardos se apagaran. Por eso lo utiliza literalmente cuando dice con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y cuando el enemigo nos ataca con dudas, el escudo de la fe se convierte en algo muy importante para nosotros, porque hace que ese ataque se desvíe. Cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las dudas, cuando vienen la desconfianza, el desánimo, este escudo de la fe, el regresar a la palabra fe, nos ayuda demasiado, porque muchas veces a todos Dios nos dio una medida de fe, ¿verdad? A cada uno, y conforme nosotros vamos en nuestro caminar con el Señor, esa fe va aumentando, ¿verdad? Todos tenemos esa fe, todos tenemos una medida de fe que va aumentando,
Pero en los momentos difíciles, en los momentos donde no todo es estar en un monte, sino estamos en un valle, en lugares rocosos, en las tempestades, cuando viene una enfermedad que no esperábamos, algún accidente inesperado, alguna pérdida de trabajo, algo que nos desestabiliza. Ahorita hablábamos de la zona de confort, ¿verdad? Que muchos creyentes estamos en una zona de confort. Entonces, si nosotros cuando estamos bien no queremos salir de una zona de confort, ahora imagínense si llega algo que nos desestabiliza de esa zona de confort, nos vuelve el mundo patas para abajo, como dicen, ¿verdad? Entonces tener esa fe en momentos difíciles es muy importante porque el enemigo va a intentar atacar nuestra fe, decirnos, viste, llevas 20 años sirviéndole a Dios, 20 años haciendo esto y aquello por el Señor, por tu Dios, y mira, cuando más lo necesitabas, te abandonó. Esos son pensamientos que realmente a veces vienen. O simplemente dudas donde algo tan simple como alguien está buscando un trabajo, hay alguien más que también está buscando un trabajo y llega la duda. Híjole, esa persona está más capacitada que tú, tiene más años de experiencia, lo más seguro es que se lo vayan a dar a esa persona. Y empiezan las dudas, ya mejor ni apliques, mejor ni siquiera vayas a la entrevista. En muchas situaciones de la vida, el enemigo trata de atacar nuestra fe. Cuando nosotros vemos que el Señor nos respalda, cuando nosotros decimos, pues puede que tenga más experiencia, puede que tenga más títulos o lo que sea, pero el Señor me puso en gracia con este supervisor y yo soy el que me dio en esa posición para la gloria de Dios. Vemos cómo cambia la atmósfera, ¿no? Cuando es Dios quien va peleando por nosotros, pero cuando nosotros no dejamos que nuestra fe decaiga, cuando nosotros no dejamos que esa fe se quebrante, se tambalee o incluso la hagamos a un lado. Muchas veces también queremos hacer las cosas a nuestra forma y después incluir la fe. De que, bueno, voy a hacer esto, a darle la vuelta acá, y ya después decir, wow, pero es que fue Dios. Cuando Dios te dijo que te fueras por aquí, tú te decidiste ir a dar la vuelta y entonces ya utilizas la fe. Muchas veces tenemos como creyentes también maneras de querer, no burlar, no es la palabra burlar, pero cuando nosotros entendemos que nuestra fe está cimentada en Jesús, las cosas van a ir, como dice la misma palabra de Dios, cayendo o viniendo a nosotros por añadidura, pero cuando nosotros de verdad tenemos esa fe cimentada en Jesús. Es un tema, ese podríamos hacer todo otro capítulo, otro podcast. Sí, claro. Y es muy importante el profundizar en ese tema y los exhortaría yo a que lean un poquito más acerca de lo que es la fe, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, hay diferentes tipos de fe y realmente tendríamos que saber diferenciar el tipo de fe en el que nosotros estamos confiando, en el que nosotros tenemos. No es lo mismo tener fe y saber que al prender un interruptor se va a prender la luz, al saber que Cristo va a venir y no ha llegado, porque ya desde tiempo lo vienen predicando y no ha llegado. Entonces, son diferentes tipos de fe y yo pienso que deberíamos profundizar un poco más, escuadriñarnos y ver en dónde estamos parados para que de esa manera seguir moviéndonos hacia adelante. Y saber que es un regalo de Dios la fe, o sea, no es algo que viene de nosotros, no es algo con lo que nacimos, sino que Él nos dio una medida de fe. Y mismo Pablo tiene otros pasajes que creo que todos los creyentes lo sabemos, por ejemplo, el de Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo y lo que vivo ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el segundo que a mí me encanta, porque creo que resume también la vida del apóstol Pablo, está en 2 de Timoteo 4:7, cuando dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces creo que si usted, más que creerle al hermano Johnny y a mí,
vaya la misma palabra de Dios Así con es. estos personajes tan importantes que nos van a dar ejemplos de lo que es una verdadera fe inquebrantable en el Señor. Así es. Gracias por estar con nosotros en su canal Despierta tu Espíritu. El tema está muy interesante, pero lo dejaremos hasta aquí para la segunda parte, así que no te lo puedes perder. Acompáñanos y recuerda, si es la primera vez que nos miras, suscríbete, comparte, bendícenos con un fuerte like y dale a la campanita. José, nos estaremos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que el Señor te siga bendiciendo y fortaleciendo en todo momento. Amén. Que el Señor te bendiga. Bendiciones para todos.